Universidad de Valencia, Facultad de Derecho, profesora del Máster en Derecho y Violencia de Género de la Universidad de Valencia, Facultad de Derecho, y ha trabajado como docente y o investigadora en las universidades siguientes: Universidad Autónoma de Tamaulipas, en Tampico, México, University of Oxford, en el Reino Unido, Università degli Studi Roma Tor Vergata, en Italia, Universidad Panamericana, en México, Distrito Federal, Universidad Central de Managua, en Nicaragua. Ha impartido cursos y seminarios de grado y posgrado relativos a los siguientes temas en diversas universidades europeas y americanas: fundamentación de los derechos humanos, derechos de los niños, bioética y derechos, incidencia de las nuevas tecnologías en los derechos de los niños, derechos humanos e igualdad, derechos de las mujeres, feminismo y pacifismo en el Islam, globalización y justicia internacional, el problema de los niños soldado en los estados fallidos. Pues muchísimas gracias, Ana Paz, por estar con nosotros, por aceptar nuestra invitación. Estamos encantados de tenerte y sabes que esta es tu casa y siempre a tu disposición. Muchas gracias. Solucionados los problemas técnicos, buenos días a todos. Yo quería empezar agradeciendo la invitación de la Universidad Católica y en especial del profesor Ginés Marco a estar aquí en una jornada que me parece que es esencial, fundamental y necesaria. Estoy muy agradecida, para mí es un honor estar aquí. Tengo que decir también que a la entrada me ha sorprendido la presencia de grandes y viejos amigos y la presencia también de grandes profesores, investigadores, doctores. Y digo, bueno, ¿qué voy a tener yo que aportar o que decir? La verdad es que me he quedado un poco perpleja, estoy un poco preocupada, pero en fin, intentaré hacerlo lo mejor que pueda. Lo primero que quiero decir es que mi relación con la metodología de investigación no es una relación desde el punto de vista científico, es decir, no es una relación de investigación, no es el objeto de mis investigaciones, sino que es una relación puramente docente. Desde hace algunos años me vengo encargando, como ya creo que ha indicado el profesor Marco, de impartir la metodología de investigación en varios másteres. Ya se me pidió que enseñara a hacer tesis doctorales en mi estancia en México durante un año, hace unos 10 años, y eso me asustó muchísimo, porque la metodología, como objeto de investigación, tengo que decir que es una ciencia que a mí me resulta brutalmente aburrida. Si empezamos aquí ahora con marco teórico, marco de referencia, objetivos, hipótesis, síntesis, pues la verdad es que es una cosa realmente aburrida y yo no quería aburrir a la gente, ¿no? Y tengo que decir también que desde que me dedico a la iniciación de la investigación, mis compañeros de departamento, que es el Departamento de Filosofía del Derecho, me miran con cierta pena, ¿no? Como que, claro, ellos están interesados fundamentalmente en las cuestiones sustanciales, en las cuestiones materiales, en cuestiones trascendentes. Estas cuestiones formales, pues, casi que no es que las desprecien, ¿no? Pero se les queda muy lejos. Y en mi misión es enseñar a hacer trabajos de investigación a los alumnos de grado, a los alumnos de máster y a los alumnos de doctorado. Entonces yo les explico lo que es un trabajo de investigación y les digo que el método que les voy a enseñar pues sirve tanto para hacer un artículo científico, como para hacer un libro científico, como para hacer un capítulo de un libro científico de varios autores, como para hacer un trabajo de fin de grado, un trabajo de fin de máster o la tesis doctoral. Es decir, el método exactamente es el mismo. Lo que pasa es que el trabajo de fin de grado, el trabajo de fin de máster y la tesis doctoral tienen dos peculiaridades que les diferencian de los otros trabajos, ¿no? Un artículo científico o un libro científico. Un artículo científico o un libro científico tiene por objeto ser publicado y entrar así, darse a conocer en la comunidad científica. Y en el objeto de un trabajo de fin de máster, de un trabajo de fin de grado, de una tesis doctoral,
es, en primer lugar, convencer a un tribunal, o sea, pasar por el examen de un tribunal para que les otorguen un título, y en el caso de la tesis doctoral, entrar oficialmente en la comunidad investigadora. Y tiene otro punto, otra característica que la diferencia de los otros trabajos, y es que es un trabajo orientado, un trabajo dirigido, un trabajo bajo la supervisión de una directora, un director, como ahora se utilizan las nuevas terminologías con esto de Bolonia, un tutor o una tutora. Yo me voy a referir al director o a la directora en vez de tutor o tutor. Bien, por otra parte, les explico también que la metodología, por lo menos en las ciencias jurídicas, no es una ciencia exacta. A mí me sorprendió la primera vez que impartí metodología con estudiantes mexicanos, me sorprendió que esperaban una receta perfecta para obtener un resultado concreto, ¿no? Yo veía que veían la metodología como una receta de cocina, ¿no? Una receta de cocina, uno dice, ponga usted 4 huevos, 150 gramos de harina, 150 de azúcar, bátalo, métalo en el horno 30 minutos y sale el bizcocho. Ellos esperaban algo así en la metodología, es decir, seguir unos pasos, si uno lo sigue rigurosamente, pues al final sale una tesis doctoral. Y no es eso. Además, cada investigador tiene su propia cabeza, tiene su propia forma de trabajar y acaba creando sus propios métodos. Por tanto, yo les digo que las nociones que les voy a dar son puramente orientativas, pero que luego ellos van a encontrar sus propios métodos de trabajo. Bien, yo había empezado mi ponencia. Por eso va a tener como 3 partes. Esto es muy breve y una en la que me voy a extender más. Si me siento mucho, tú tienes mi portazo, yo no sé qué tiempo dispongo. Bien, en primer lugar, habrá que aclarar los 3 conceptos básicos: metodología, investigación y ciencias jurídicas. Luego, a modo de introducción, diré ciertas cosas que les explico a los alumnos y, por último, ya me detendré en la redacción del trabajo de investigación. Es decir, lo que pretendo expresar en esta ponencia es cómo enseño yo a mis alumnos de distintos grados, tanto del grado como del máster como del doctorado, a hacer un trabajo de investigación. Y esto puede resultar muy aburrido para los muchísimos doctores que hay en la sala que ya lo han hecho, pero puede ser interesante desde el punto de vista docente para los profesores que en el futuro dirigirán tesis doctorales, trabajos de máster o trabajos de investigación. Y en la metodología a mí me gusta recurrir al diccionario, por supuesto, desde Sierra Bravo, pasando por Lares, el propio Ramón y Cajal, pero su propio concepto de metodología, de ciencias de investigación. A mí me gusta mucho ir al diccionario porque es donde está la explicación del sentido de las palabras que utilizamos en la lengua española. Y nos dicen que metodología es la ciencia del método y la segunda entrada dice que es el conjunto de métodos que se siguen en una investigación científica o en una exposición doctrinal. Por tanto, metodología nos está remitiendo a la palabra método. De las 4 acepciones que nos da el diccionario sobre el concepto de método, me interesa fundamentalmente la filosófica, la cuarta, que dice procedimiento que se sigue en las ciencias para hallar la verdad y enseñarla. Me gusta particularmente porque de alguna manera nos está diciendo, con esta definición, que el método de investigación la ética es intrínseca al método de investigación. Como muy bien decía el profesor Gines Marco, la ética no es un lavado de cara, no es algo que se añade, algo que está añadido, sino que es intrínseco al propio método de investigación, de tal manera que existe, no es ético, aquello será otra cosa, pero no será exactamente investigación. Investigación es la acción y el efecto de investigar, lo cual nos remite a investigar. En investigar, me quedo con la tercera acepción, que es la que nos interesa en el ámbito académico, es realizar actividades intelectuales y experimentales de modo sistemático con el propósito de aumentar los conocimientos sobre una determinada materia. Nos queda el tercer término, las ciencias jurídicas, el derecho. Tenemos una asignatura en la licenciatura, en el grado de Derecho, actualmente senado, tenemos una asignatura que se llama Teoría del Derecho, en la que simplemente intentamos aproximar a los estudiantes un concepto de derecho. Muy divertido, yo siempre les llevo un texto de Hart, que es uno de los grandes teóricos del derecho del siglo XX, un texto de Hart en el que más o menos viene a decir: no existe una vasta literatura dedicada a explicar qué es la farmacia, qué es la física o qué son las matemáticas, como sí que existe una vasta literatura dedicada a explicar qué es el derecho. Y les cito también a Kant, que ya por el siglo XVII pues ya se burlaba de los juristas diciendo: todavía andan los juristas tratando de encontrar un concepto para su derecho. Realmente el concepto de derecho, pues después de hacer toda la carrera, se tiene una aproximación al concepto de derecho. Pero yo les digo, bien, el concepto de derecho, para empezar, es un término vago y es un concepto ambiguo, porque se refiere a muchas realidades y porque no está perfectamente concretado o determinado lo que sea derecho. Pero se utiliza con 4 acepciones fundamentales. Lo digo para aproximarnos un poco a las ciencias jurídicas.
Por una parte, cuando decimos derecho, estamos haciendo referencia al sistema de normas que rigen en un momento histórico determinado una determinada comunidad humana, o bien nos estamos refiriendo al conjunto de normas que se nos consideradas. Cuando decimos esto, estamos haciendo referencia al derecho en sentido objetivo. Pero también utilizamos la palabra derecho para referirnos a la facultad o atribución que ese derecho objetivo atribuye a las personas. En este caso estamos hablando de derecho en sentido subjetivo, la diferencia que existe entre decir derecho español, derecho francés, derecho internacional, o decir yo tengo derecho a la libertad de expresión. La cuarta acepción que he introducido es la identificación del derecho con un ideal ético, la justicia. Muchísimas veces decimos no hay derecho para decir esto no es justo, es injusto. O sea, una identificación entre el derecho y la justicia. Y el que nos interesa, la acepción que nos interesa es la de investigación o estudio de la realidad jurídica. En este caso, el objeto de estudio es el estudio del objeto también. Y nos referimos a la ciencia del derecho o a la dogmática jurídica o a la ciencia jurídica. Y este es el objeto de investigación de los estudiantes a los que yo les explico cómo realizar un trabajo de investigación. Bien, decía que hay dos partes más en mi intervención. A modo de introducción les explico qué es investigar, qué aptitudes y qué actitudes son necesarias en el investigador, y luego de una manera muy sencilla les hablo también de algo que es muy básico y que a veces hago un poco de vergüenza incluso explicarlo, pero que me da cuenta de que es necesario explicarlo, el entorno de trabajo y las herramientas que necesitan. ¿Qué se investiga? Bueno, ellos vienen normalmente sobre todo los de grado y muchas veces incluso también los que llegan a los másteres, porque hay estudiantes que son brillantísimos, que llevan una buena preparación, pero lamentablemente yo observo que debe haber en la formación primaria y secundaria, en los colegios y en los institutos, cada vez déficits más grandes porque llegan con una formación bastante lamentable, ¿no? Entonces le digo, es un trabajo original. No original en el sentido de que tenga que ser absolutamente raro o novedoso, sino original en el sentido que tiene que ser un trabajo propio, un trabajo personal. No vale el corta y pega de la web, sino que es un trabajo que tiene, en el que invirtiendo muchísimas horas de esfuerzo, hay que buscar las fuentes de información, hay que leerlas, hay que pensarlas, hay que reflexionarlas, hay que desarrollar frente a ellas el espíritu crítico y luego uno se pone a redactar cuando tiene algo que apuntar. Les traigo aquí la definición de la RAE, realización de actividades intelectuales y experimentales de modo sistemático por el propósito de aumentar los conocimientos de una determinada materia. Esto, la verdad es que les inquieta muchísimo, les asusta muchísimo, porque piensan que para hacer una tesis doctoral hay que descubrir cada vez la penicilina, y no es así. Es decir, la aportación puede ser una aportación muy sencilla, es aportar un granito de arena a los conocimientos de la comunidad científica. Entonces, cuando se trata de una tesis de autor, a lo mejor simplemente la aportación es ver la actualidad del pensamiento de un autor que escribió hace muchos siglos y ver qué aplicación puede tener en el presente, ¿no? Existen, digo, distintos ámbitos de investigación con diferente objeto, con diferente método. Nuestro ámbito de investigación es la investigación jurídica y les digo de manera muy sintética que investigar en ciencias jurídicas podemos definirlo de esta manera. Es una actividad intelectual dirigida a la resolución de problemas jurídicos utilizando adecuadamente las fuentes de información de que disponemos y las técnicas de interpretación y argumentación jurídica. Que la investigación que realiza el jurista no es una investigación de tipo primario en el sentido que utiliza esta expresión Sierra Bravo, sino en el sentido de que nosotros observamos directamente la realidad como hace un médico, como hace un biólogo con el microscopio. Pues cuando quiere saber algo sobre los insectos, pues tiene que tomar el insecto y estudiarlo directamente. Sino que es una investigación secundaria, es una investigación que parte de fuentes documentales. Por otra parte, nosotros no nos movemos en el ámbito de la razón teórica, sino en el ámbito de la razón práctica. Al derecho lo que le interesa es la regulación de los comportamientos humanos, la regulación de la convivencia y la resolución de los conflictos que en esa convivencia se puede dar. Por tanto, le interesa absolutamente todo, pero desde ese punto de vista particular. Por lo tanto, es muy importante en el derecho las técnicas de interpretación y de argumentación, ya que no podemos hacer demostraciones empíricas. Y luego esto se plasma su resultado en cualquier soporte que permita su difusión y su conocimiento a la comunidad científica. ¿Qué aptitudes o qué actitudes son necesarias en los investigadores? Y en primer lugar te digo, los motivos que tenemos para ponernos a investigar son distintos. Normalmente lo que se quiere es obtener un título, ¿no? El título de grado, el título de doctor, el título de máster, que es necesario tener un título de máster para poder acceder a los programas de doctorado, por lo menos en la Universidad de Valencia. Pero sobre todo, el motivo fundamental de un investigador debería ser el amor a la verdad,
y el amor a la sabiduría. Había indicado antes, cuando decía lo que es el método, que es la forma de hallar la verdad. Esto cuesta muchísimo, me doy cuenta de que cuesta muchísimo en una sociedad o en unos jóvenes que cada vez son más, ¿cómo diría yo?, relativistas, ¿no? Que les cuesta mucho entender que existe una verdad, que les cuesta mucho entender que existe una realidad. Yo les explico que la realidad es muy compleja, que nadie puede abarcar totalmente la realidad y que cada uno la ve desde un punto de vista distinto. Pero ese punto de vista distinto no puede ser absoluto, no puede abarcarlo todo. Pero eso no significa que no haya una verdad que abarque toda esta realidad. Eso cuesta mucho hacérselo entender, ¿no? Bien, y por supuesto, pues hay que tener un mínimo de curiosidad. Yo no soy una persona curiosa. La curiosidad la interpreto en el sentido de tener inquietud y tener necesidad de conocer algo de un ámbito determinado, ¿no? A mí me apasiona el mundo jurídico, el mundo de la historia, otros muchos. Aptitudes, pues muchísima paciencia y muchísima fuerza de voluntad, porque para realizar un trabajo de investigación se van a pasar con un tema muchísimo tiempo. Y actitudes, bueno, pues en primer lugar, estar al día. En el caso de las ciencias jurídicas, pues imagino todas las ciencias hoy en día evolucionan y van cambiando a una velocidad impresionante, pero en el ámbito del derecho pues se habla de furor legislativo, y cuando hay furor legislativo, justamente legislativo, no para de legislar, no paran de surgir nuevas normas. Cuando eso ocurre, pues los jueces, al interpretar y aplicar esas normas, también hay un furor jurisdiccional, y por supuesto la doctrina se tiene que poner a trabajar. Por tanto, estar al día. Luego también un inconformismo intelectual y sentido crítico. Yo siempre cito la regla de don Santiago Ramón y Cajal, que dice que es una regla como de carácter negativo. Y no hay que admirar excesivamente la obra de los grandes iniciadores científicos. Entonces, en reglas y consejos sobre la investigación científica, beneficia a sus discípulos. Esto me llama mucho la atención. Voy a citar literalmente. Si después de una lectura sugestiva nos sentimos débiles en el sentido de que, bueno, ya se ha dicho todo lo que voy a decir, ¿no? Aquí no se puede añadir nada más. Le dejemos pasar algunos días, fría la cabeza y sereno el juicio, procedamos a una segunda y hasta una tercera lectura. Poco a poco los vacíos aparecen, los razonamientos endebles se patentizan, las hipótesis ingeniosas se desprestigian y muestran lo deleznable de sus cimientos. La magia misma del estilo acaba por hallarnos insensibles. Nuestro entendimiento, en fin, es decir, cuando se hace una tesis de autor no hay que enamorarse del autor hasta el punto de que todo te parezca bien, sino que hay que mantener siempre un espíritu crítico. Claro que esta regla de carácter negativo se complementa con una regla de carácter positivo, que sería el de la unidad intelectual, lo que Sergi Young llama la regla de oro de de Santo Tomás, que quiere decir que no se deben ignorar o silenciar las ideas valiosas, aunque provengan de nuestros, entre comillas, enemigos intelectuales o de ideologías opuestas, porque ello sería empobrecer o limitar el espíritu. La libertad y autonomía de juicio intelectual sería otra de las actitudes. En el ámbito de la razón práctica no hay una única solución correcta, sino que los conflictos se pueden solucionar de muchas maneras, las situaciones se pueden regular de muchísimas maneras, y hay que encontrar la mejor, o al menos razonar, argumentar, para expresar cuál es la que a nosotros nos parece mejor. Por supuesto hay que tener un interés por una formación continua. Digo que el investigador no acaba nunca, no cierra nunca un trabajo, sino que cada trabajo de investigación abre nuevos horizontes a futuras investigaciones. Nunca se queda algo completamente cerrado y todo está siempre como en estado precario, esperando a que llegue alguien que dé un paso más allá. Y luego en los trabajos de investigación que realizan los alumnos, a los que yo me dirijo, que son trabajos para obtener un título y que son trabajos que están orientados por la dirección del director, pues un respeto y compromiso en su caso por el director de trabajo. Es un trabajo en equipo, también cumplir los plazos y comprometerse con los compañeros de equipo. Bien, de manera muy sencilla voy a pasar por el entorno de trabajo y las herramientas indispensables. En casa deben tener pues, una mesa y una estantería propias. En definitiva, lo que tienen que tener es un lugar cómodo, pero digo, ojo, un lugar cómodo, pero no demasiado cómodo, porque si es demasiado cómodo, pues uno se duerme y no avanza, sea cómodo hasta cierto punto. Pero sí que sea agradable y sobre todo que esté bien iluminado y bien ventilado. Eso lo tienen también en las bibliotecas. Yo en mi vida he trabajado en una biblioteca porque yo trabajo en voz alta, entonces claro, en la biblioteca se exige silencio absoluto, pero en las bibliotecas yo observo que las bibliotecas de las universidades cada vez van reuniendo más medios técnicos y medios materiales para que podamos formar buenos investigadores. Y luego, en cuanto a herramientas, conviene tener un ordenador que tenga tratamiento de textos y acceso a Internet. Y yo defiendo la plena vigencia del papel, la plena vigencia de los libros y la necesidad
necesidad de los libros y la necesidad de todo intelectual o de todo científico o de todo profesional de ir teniendo su propia biblioteca y de ir aumentando su propia biblioteca. Bien, pasamos ahora a el desarrollo, o sea, cómo deben realizar, enseñarles, cómo les enseño, os voy a explicar cómo les enseño yo a hacer un trabajo de investigación. Para ello distingo entre las fases de la elaboración, la estructura, la redacción misma del trabajo y la parte de bibliografía y síntesis. Bien, la elaboración de un trabajo. En la elaboración de un trabajo distingo la elección del tema, la elección del tutor y ya la organización del trabajo. La elección del tema. Bien, la elección del tema es nuestro objeto de investigación. Vamos a plantear una hipótesis, vamos a plantear qué es lo que queremos obtener, qué es lo que queremos hacer. Hay que dedicarle tiempo, porque nos vamos a pasar mucho tiempo, como decía, nos vamos a pasar mucho tiempo con ese trabajo de investigación y eso hay que explicárselo bien a los alumnos. Yo recuerdo cuando fui a hablar por primera vez con mi director de tesis, el profesor Ballesteros, que me dijo, escoge el tema que quieras, Ana Paz, pero que te apasione, porque te vas a pasar muchísimo tiempo con él y si te aburres, nunca lo sacarás adelante. Además, uno puede disfrutar mucho haciendo un artículo científico o escribiendo un libro. Pero haciendo un trabajo de fin de grado, un trabajo de fin de máster, una tesis doctoral, es como una losa que tiene ahí encima que necesita hacer y que no se acaba de quitar del medio, ¿no? Hay que guiarse por los intereses personales. Y si es un tema que no nos interesa en absoluto, pues valiente tesis vamos a hacer. Conviene que sea una cuestión problemática y controvertida en la doctrina. Y si es un tema absolutamente pacífico, sobre el que ya está todo prácticamente dicho, sobre el que no hay ningún tipo de discusión, pues su grado de interés va a ser menor que si es un tema que es controvertido o que está en la sociedad, que está en la paz. ¿De interés social o no? Sí, a veces es un tema que interesa mucho a la sociedad, pero a veces es un tema que solo interesa a la comunidad científica o al propio investigador. Es un tema que le apasiona a él, pero que no va a aportar grandes cosas, sí a la comunidad científica, pero no a la sociedad. Y luego es muy interesante enseñarles a delimitar bien el objeto de su investigación. Les decimos de una manera muy sencilla, que no sea tan amplio, que no puedas abarcarlo, que además todo el mundo sepa algo y te puedan decir, pero que no sea tan concreto y tan determinado que no le interese absolutamente a nadie. Se van a encontrar unos límites a la hora de elegir el tema. El primero es que existan fuentes, que exista documentación en la que se pueda basar, porque si no existen fuentes no van a poder hacer el trabajo. Y además que esas fuentes sean accesibles. Muchas veces yo dirijo fundamentalmente tesis doctorales y trabajos de fin de máster, sobre todo muchos trabajos de fin de máster, que a veces se empeñan en un tema y al cabo de un par de meses llegan y me dicen, no encuentro nada, es que no encuentro nada escrito sobre esto, no está regulado, no hay normas, por tanto no hay jurisprudencia y la doctrina no se ha ocupado en absoluto, por tanto pues no pueden saber en qué estado está la cuestión, tendríamos que dejarlo a otras ciencias, ¿no? Y luego también hay límites propios, como el tiempo que se le puede dedicar. No es lo mismo alguien que tiene una beca para investigar, para hacer la tesis doctoral y le conceden 3 o 5 años para hacer la tesis doctoral, que pues, estar trabajando y al mismo tiempo haciendo una tesis doctoral. Entonces uno tiene que, a la hora de delimitar el tema, ver la complejidad del tema, lo que te extraña para poder delimitar bien, para saber qué tiempo le puede dedicar para hacer un trabajo por lo menos digno. Y a veces es un problema también el desconocimiento de otras lenguas. Por ejemplo, cuando se quiere trabajar sobre un autor ruso y no se conoce el ruso, pues esto es una limitación. Aunque yo ahí digo que los traductores son gente maravillosa, es verdad que traductores, traditores, pero bueno, en el ámbito cultural nuestro funcionan bastante bien. Es decir, uno puede hacer una tesis sobre Kant sin conocer el alemán y salir airoso. Pero de todas maneras, sería recomendable que si vamos a hacer una tesis sobre un tema sobre el que solamente existe bibliografía en inglés, pues uno controle el inglés, y si la va a hacer sobre un autor que escribe en alemán, pues que controle el alemán. Sería recomendable. En cuanto a la elección del tutor, pues muy brevemente, hay que tener en cuenta la experiencia y los conocimientos que tiene el director. Obviamente, si uno quiere hacer una tesis sobre maternidad subrogada, pues no va a ir a un doctor arquitecto que le dirija la tesis. Cualquier doctor puede dirigir una tesis, pero bueno, esto es un poco de cajón. También la disponibilidad y la sintonía personal. Si te cae mal el director o le llevas mal con él, no tienes nada que hacer. Y luego que tengan en cuenta también a los alumnos, les digo que tengan en cuenta el nulo o escaso reconocimiento que para el director tiene la dirección. En la memoria de investigación, la dirección de una tesis doctoral pesa mucho, pero en el currículum, pues dirigir trabajos de fin de grado o trabajos de fin de máster, pues tiene muy poca importancia y le dedicamos muchísimo tiempo y ni siquiera se nos reconoce en nuestra dedicación docente. Es decir, que es que a lo mejor te dan 0,1 crédito por dirigir un trabajo de fin de máster al que tú no le dedicas 10 horas, le dedicas muchísimas más horas. Solo la lectura son muchas más horas, las distintas revisiones que vas haciendo. O sea, quedarte tranquilo y seguro de que presentas un trabajo porque un director asume una responsabilidad. Por supuesto, quien hace el trabajo no somos nosotros, hay que respetar la libertad del alumno, pero sí que asumes una responsabilidad. Y luego, a efectos del currículum, pues
no hay mucho. Y hay una serie de derechos y deberes que tienen que tener en cuenta: el respeto y la confianza mutua, personal e intelectual, el cumplimiento de los plazos de entrega, aunque aquí yo soy enemiga de los malditos cronogramas, porque realmente te constriñen muchísimo. Pues hay que tener flexibilidad. Pero sí que es bueno, por otra parte, ponerse plazos, porque si no, no acabas nunca. Uno puede eternizarse haciendo una tesis doctoral. Y respetar las orientaciones, también el derecho de ver de uno del otro es el derecho, ¿no? El deber de respetar la discrepancia del alumno, tenemos que respetarlo y el alumno tiene derecho a discrepar. Y, por supuesto, respetar la obra del estudiante. En cuántos casos nos hemos encontrado, y ahora recientemente estoy conociendo alguno, el que un discípulo plagia al director o plagia al maestro, ¿no? Entonces realmente esto es terrible. Bueno, y vamos ahora a la organización del trabajo, al tercer punto del desarrollo, la organización del trabajo. Y vamos a ver las fuentes de investigación, la localización de fuentes, cómo les explico que tienen que trabajar con las fuentes, y luego ya la delimitación y la organización del trabajo. En esta diapositiva me voy a fijar únicamente en el recuadro. En las ciencias jurídicas tenemos básicamente estas tres fuentes de información. Decimos genéricamente legislación. Con la palabra legislación nos estamos refiriendo, no sé si hay juristas en la sala, porque esto, claro, a los científicos les puede resultar totalmente absurdo, pero si hay juristas en la sala, esto ahora se lo explicamos en la primera semana de clase a los estudiantes de Derecho. Antes no nos lo explicaban y cada uno tardaba, se hacía un lío tremendo entre las sentencias, las leyes, no acababa de distinguir muy bien. Ahora les explicamos, tenéis tres fuentes de información jurídica. Con legislación hacemos referencia a la normativa, es decir, a las reglas jurídicas, a las leyes, a las constituciones, a los decretos leyes, a normas jurídicas, tanto nacionales como internacionales como extranjeras, es decir, tanto las de nuestro propio país como las de otros países, como las de organismos jurisdiccionales, los organismos de carácter supranacional. La jurisprudencia hace referencia a las sentencias de los distintos tribunales, la doctrina que crea los distintos tribunales al interpretar y aplicar esas normas jurídicas. Pues nos referimos tanto a tribunales nacionales como supranacionales, internacionales y extranjeros. Y por último, la doctrina, que es lo que hacemos los investigadores, es decir, los trabajos de reflexión y de aportación a la comunidad científica que hacen los que se dedican al estudio del derecho, a la ciencia jurídica. Bien, ¿cómo deben buscar, y aquí viene ya la cuestión del método, cómo deben buscar y localizar esas fuentes? Yo, en primer lugar, los mando a la biblioteca. Antes, mi generación por lo menos aprendió sola a bucear por las bibliotecas. Ahora, el primer día de clase, a los alumnos de técnicas de habilidades jurídicas les llevamos de la manita a la biblioteca y uno o varios bibliotecarios les pasean por la biblioteca y les enseñan a buscar documentación en la biblioteca, tanto allí físicamente como a través de la red, a través de los ordenadores. Y además yo les animo a ir a la biblioteca que está, en concreto es la mía, no es la biblioteca de sociales, de puse esa foto porque es en la que funciona. En segundo lugar, pueden utilizar la red, donde existen muchísimas bases de datos, tanto de legislación como de jurisprudencia como doctrina. Luego hay una serie de recursos electrónicos a los que pueden hacer, que son de carácter gratuito, y les pongo estos, por ejemplo, pero hay muchísimos más. Pueden entrar en la página del BOE. BOE es el Boletín Oficial del Estado, que es la revista donde se publica toda la normativa, no toda la legislación que sale. O pueden entrar también en el Congreso o en el Senado, o pueden entrar en el Tribunal Supremo, o pueden entrar en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y luego, por otra parte, esto en cuanto a la legislación y a la jurisprudencia. Y por otra parte, en cuanto a la literatura doctrinal, también hay grandes bases que recolectan esta literatura doctrinal. Nosotros en la propia biblioteca tenemos una entrada a Internet, a Dialnet, que es la base de datos doctrinal de La Rioja, que es muy buena, funciona muy bien. Yo lo primero que tienen que hacer, como ahora veremos, es ponerse a leer, ¿no? Les digo, haz un barrido doctrinal de lectura, entras en Dialnet y ahí es muy interesante también la orientación del director, porque uno pone, por ejemplo, yo pongo derechos de los niños en Dialnet y salen 8.000 entradas. Entonces, lógicamente necesitas de un orientador que te ayude a hacer filtros para detectar cuál es lo que vale la pena y lo que no, porque se publica muchísimo, la información hoy se puede decir que es infinita, está toda en la red, lo que no está en la red no existe, por otra parte, pero es que está prácticamente todo en la red. Entonces hay que detectar qué es lo que no nos sirve y qué es lo que nos sirve, y ahí la orientación del director puede ser fundamental. Y luego, por otra parte, hay otro tipo de fuentes. Yo he puesto aquí bases de datos y recursos con acceso a través de instituciones, porque no son de acceso
acceso libre y gratuito en la red, sino que se necesita haberlos contratado y suelen ser muy caros. Pues normalmente son las bibliotecas, son las propias instituciones, las propias universidades o los propios centros de investigador los que tienen que preocuparse de tener esa posibilidad o ese recurso para sus investigadores y para sus alumnos. Nosotros en Derecho les dedicamos en las clases de máster de iniciación a la investigación, dedicamos una sesión a cada una de estas bases de datos para que aprendan a manejarse en ella. En concreto, a los juristas nos resulta de mucho interés ISO, Juez, Transparency y el derecho, que es las cosas más. Y luego les iniciamos también en el manejo de networks. Es un programa que te permite tener tu propia base de datos, clasificarla según tus propios criterios para no tener que tenerlo todo tecleado, sino que lo puedes tener ahí y además te permite también la citación. Bien, una vez hemos localizado la fuente, empieza el trabajo con las fuentes. En primer lugar hay que leer las fuentes. Además, yo les digo, vamos a ver, esto no es como una receta de cocina, como decía antes, que primero se lee, luego se hacen las fichas, luego se redacta. No, en realidad no es así. Uno no para nunca de leer, uno va creando su propio método. Entonces tiene que leer y estudiar esas fuentes, luego tiene que elaborar fichas de trabajo, porque obviamente no se puede confiar todo a la memoria. Entonces les enseñamos distintos tipos de fichas. Normalmente la ficha que hacemos nosotros es una ficha mixta, es una ficha al mismo tiempo bibliográfica, y por otra parte también de citas, de resúmenes, de síntesis, de impresiones ya de propia reflexión. Es decir, entonces recomendamos que hagan una ficha en la que si no van a utilizar el ordenador, o sea, Expressworks, para trasladar luego eso al escrito, que pongan ya la referencia bibliográfica, luego que escriban ya entrecomilladas las citas literales que van a utilizar, y luego también hagan un resumen o hagan una síntesis o recojan sus impresiones o las propias reflexiones que les da, y que vayan clasificando esas fichas al mismo tiempo que van elaborando un índice del trabajo, ¿no? Y luego también la elaboración de la distinta bibliografía a partir de eso. Luego hay que delimitar y organizar el trabajo. Se puede hacer a estas alturas cuando ya llevan mucho leído, pero hay que tener paciencia, hay que leer mucho, hay que estudiar mucho, hay que trabajar mucho, ya pueden estar en situación de poder hacer un índice provisional vertebrado sobre el objeto, sobre la hipótesis que han planteado, un plan de trabajo con plazos de entrega que entregan al tutor, y ya tenemos un primer proyecto de investigación que sea más o menos sistemático, ordenado, pero que está sujeto, por supuesto, a cambios y a ajustes continuos. Es decir, es que uno la tesis no la acaba nunca. Llega un momento en el que corta, ¿no? Y dice, bueno, pues hasta aquí he llegado. Y le da una forma ordenada, sistemática y que tenga sentido. Pero en realidad ha abierto también muchísimas líneas de investigación. Eso lo hemos experimentado todos los que hemos hecho la tesis, que realmente el trabajo no acaba ahí, sino que de ahí puedes seguir trabajando pues durante toda la vida. En cuanto a la estructura del trabajo, no existe una estructura única de trabajo, depende muchísimo del objeto de trabajo y depende también mucho del estilo y de las preferencias que tiene cada uno de los investigadores. Pero sí que hay una serie de elementos básicos comunes que afectan por una parte a lo que es la presentación formal, de lo que hemos llamado estructura externa, y por otra parte la estructura interna, es decir, a la lógica sobre la que se está construyendo el trabajo. Bien, en cuanto a la estructura externa del trabajo, pues son esos elementos que tiene que tener la portada, la portadilla y el resumen o abstract no son imprescindibles, se puede prescindir de ellos, pero sí que tiene que tener un índice, un sumario general y luego en su caso pues sumarios específicos si van a aportar cuadros, figuras, tablas, un listado de siglas y abreviaturas. A continuación viene el cuerpo del trabajo, que es donde entramos en la estructura material, la intención, el capitulado, las conclusiones, y por último la bibliografía y en su caso los textos. Bien, les preocupa muchísimo a los estudiantes lo que es el formato de presentación del trabajo. Yo le digo que ahí no hay reglas, pero sí que les damos estos datos en cuanto al tamaño del papel, el tipo de letra, el tamaño de letra, el tamaño de las letras a la nota de pie de página, pero son de carácter indicativo, ¿no? Por ejemplo, el FIN A4 sí que funciona muy bien en los trabajos de fin de máster y en los trabajos de fin de grado, pero yo creo que las tesis doctorales últimamente la tendencia es a que tengan un formato más parecido al libro. He estado en varios tribunales de tesis doctorales aquí en esta universidad y debo decir que me ha encantado el formato que están utilizando, es decir, ya no son los mamotretos aquellos, además a una sola cara de 3.000 folios que a veces venían en varios tomos, y que luego el tribunal siempre te decía, bueno, pues vengo desde Barcelona en el tren cargando con su mamotreto y ha sido muy incómodo, ¿no? Ahora ya pues lo hacemos con formato. Pero bueno, en el caso del trabajo de fin de grado y máster, eso tiene poca importancia, pero les preocupa mucho. Les damos también ejemplos de forma de títulos, de epígrafes, de subepígrafes, porque hay quien no numera
quien no organiza sistemáticamente, esto me lo encuentra muchas veces, sino que va poniendo títulos y va escribiendo, ya que ello no tiene ni siquiera una lógica y una organización interna. Y esto que es tan pequeñito, pues hay que enseñarlo también. Y luego la parte que me interesa es la estructura interna realmente, es decir, la sección introductoria, el desarrollo del trabajo en el capítulo, por último las conclusiones. La sección introductoria, yo les digo que es el acto de presentación del trabajo. Lógicamente eso lo tienen que hacer al final, porque no se puede presentar de la misma manera que uno no puede presentar a nadie que no conoce, pues tampoco puede presentar un trabajo que todavía no ha realizado, a no ser que tenga en la cabeza ya todo lo que quiera decir y pueda decirlo. Por eso sí, es difícil. Entonces hay que dar cuenta del objeto y el objetivo del trabajo, hay que delimitar bien ese objeto, hay que justificar la elección del tema, decir por qué le parece que es interesante o necesario, y dar cuenta también de la metodología empleada, que en este caso, en este apartado, pues simplemente diremos, pues he recurrido a tales bibliotecas, he hecho una estancia de investigación en tal sitio, he hablado con estos científicos, he realizado estos cursos, es decir, de dónde ha sacado todas sus fuentes de investigación, porque recuerdo que en las ciencias jurídicas la investigación es siempre de carácter documental, de carácter secundario. Por cierto, creo que no he dicho que en ciencias jurídicas, aparte de esas tres fuentes, hay que tener en cuenta que a nosotros nos interesa absolutamente todo. Si el derecho es una ciencia que regula la conducta, el comportamiento y la convivencia humana, obviamente le interesan todas las ciencias. Y cualquier ciencia es auxiliar desde el punto de vista del derecho. Es decir, si uno va a legislar sobre un tema de medicina, obviamente va a tener que escuchar al personal sanitario y escuchar a los médicos. Si uno va a legislar, sobre un tema de urbanismo, pues va a tener que escuchar a los arquitectos, a los ingenieros, lo que piensa la población, es decir, tiene que nutrirse de las otras ciencias y de los demás especialistas. Bien, este pequeño inciso paso a los capítulos, a los apartados, que es el cuerpo central de la investigación, es donde aportamos nuestros conocimientos, nuestros descubrimientos, los conceptos más importantes, se delimita cuál es el estado de la cuestión, se subrayan los problemas, los conflictos, repasando el trato que le ha dado su estado tanto en la normativa como en la jurisprudencia, como en la literatura científica, la interpretación jurisprudencial, las propuestas, se hacen las distintas propuestas, no se da ese pasito adelante que debe aportar a la comunidad científica. Y por último, en las conclusiones es donde uno expone los resultados que ha obtenido con su investigación, es decir, ese granito de arena que aporta la comunidad científica, señalando además cuáles son las cuestiones pendientes, porque en ninguna investigación es un todo completamente cerrado y perfecto, siempre se queda abierto, siempre hay cuestiones nuevas, y subrayando sobre todo cuáles son las aportaciones. Pasamos a la redacción del trabajo. Y esto me parece muy básico, pero he descubierto que hay que hacer mucho hincapié en ello, ¿no? Yo les digo, como Wittgenstein, que somos seres del lenguaje. El lenguaje es el instrumento que tenemos para pensar y para comunicarnos. Por tanto, el lenguaje hay que tratarlo muy bien. Necesitamos talleres de redacción y luego también talleres de oratoria, puesto que como es un trabajo que tiene que ser expuesto públicamente, les tenemos que dar algunas claves de retórica para que sepan cómo hacerlo. A mí me preocupa muchísimo la necesidad de cuidar estos tres niveles. Hay un nivel que le llamo nivel 0 porque no merece ni siquiera ser nivel 1. Pero es que es muy importante que no haya errores de tipo tipográfico, es decir, que presenten un trabajo limpio, un trabajo claro, un trabajo elegante, un trabajo lleno de manchones, de errores, pues realmente es muy feo y además cuesta mucho de leer. Además yo les digo, tener en cuenta que la primera finalidad de vuestro trabajo, me refiero al trabajo de fin de grado, de fin de máster, a la tesis doctoral, la primera finalidad es que sea evaluado por un tribunal y hay que ganarse el tribunal. Si tú al tribunal le presentas un trabajo feo, lleno de errores, pues ya te lo estás predisponiendo en contra y es un poco distinto. El nivel 1 sería el de la corrección ortográfica y la corrección gramatical. Bien, las faltas de ortografía y las faltas de construcción gramatical que hacen los alumnos, a mí a veces me pasan. Hay algunos que realmente son magníficos y que se ven muy bien. Obviamente no se trata de tener cualidades literarias, porque no estamos haciendo literatura, no estamos haciendo arte, estamos haciendo ciencia. Lo que hay que hacer es transmitir de manera clara y rigurosa aquello que hemos aprendido. Pero hay que escribir correctamente. Entonces yo me paso diciéndoles las frases, sujeto, verbo y predicado. Porque a veces no ponen el verbo, se quedan en un sujeto. Y he llegado a ver, lo digo por experiencia, ¿no? Y esto parece muy básico y que no habría que decirlo, pero sin embargo hay que hacer hincapié en ello. He llegado a ver frases que tienen solamente un sujeto que ocupa toda una página, que se quedan perdidos en las subordinadas, que esto, que aquello, que además allá, y al final se pone bien. Si no hay verbo, no hay comunicación. Hay que poner un verbo y un predicado. Y eso hay que decirlo.
Y luego un error que cometen muchísimo, lo digo, esto es muy divertido, porque esto lo decimos prácticamente en todos los trabajos de cine máster que se presentan en el departamento, desde que hicimos un máster, ¿no? Aproveché la cuña publicitaria, máster de Derechos Humanos para el Desarrollo Sostenible. Bien, entre el sujeto y el verbo no se pone coma, entonces ellos ponen coma. Hay cosas, cuestiones de puntuación también. Entonces, hacemos talleres de esto para que aprendan a escribir. Digo que es lamentable porque hay que escribir correctamente, yo creo que a partir de cuarto de primaria. Entonces llegan al posgrado y algunos de ellos no saben escribir, y aunque digo que es lamentable. Y luego, por último, un estilo adecuado a la disciplina. Primero la ciencia y luego la ciencia en concreto. Hay un lenguaje propio de cada una de las disciplinas que han tenido que ir aprendiendo a medida que van haciendo la carrera. Les digo, como decía antes, que no están haciendo ni literatura ni poesía, que se abstengan de los recursos estilísticos, porque lo que hacen es introducir un punto de misterio y de confusión, y lo que hay que es transmitir con claridad los resultados de tu investigación. Entonces digo, claridad expositiva, rigor y sencillez, no hay que complicarse mucho. Ya digo, sujeto, verbo, predicado. Aquí había puesto otra diapositiva que le he quitado, otra ventanita que le he quitado porque me da vergüenza, ¿no? Porque les digo, distinguir bien una frase de un párrafo que me pica, de un capítulo, porque a veces no me están absolutamente. Es muy básico lo que no se ocurre, no sé yo. Bien. Y luego en la redacción, ¿qué aspectos hay que tener en cuenta? Bueno, ya las he anticipado, no se trata de hacer literatura, tener en cuenta quién va dirigido el trabajo. En nuestro caso lo que hay que hacer es razonar y argumentar para convencer al tribunal. La terminología y el estilo tienen que ser jurídicos. Y el método, ¿cuál es el método? ¿Cómo se aprende a escribir? Pues se aprende escribiendo, pero sobre todo leyendo. Entonces tenemos talleres, yo lo que hago son talleres de lectura y de escritura. Les hago que lean artículos, libros, del propio trabajo de investigación que están realizando ya, que aprendan a distinguir un resumen de una propuesta, de una síntesis, de un trabajo de investigación, bien, que aprendan a citar, por supuesto. Y luego la escritura se construye pues argumentando. Es muy interesante, sería muy interesante recuperar la clase de oratoria, ¿no? Desde los clásicos hasta los que, con las teorías de la argumentación en nuestro tiempo, han tratado de recuperar eso que era una ciencia que se impartía en las universidades y que desde la modernidad se ha desprestigiado. Pero autores como Perelman, como Ideas, McCormick han intentado recuperar el nuestro. Y luego les recomiendo, una vez hayan escrito algo, la técnica del cajón. La técnica del cajón es muy sencilla. Cuando uno está encima del problema, cuando uno está encima de lo que ha redactado, pierde inmediatamente la perspectiva, se pierde su propio texto, ¿no? Yo recuerdo un examen de matemáticas, no sé, de letras puras, ¿no? Pero me gustaban las matemáticas y recuerdo que hice un ejercicio mal, en vez de un 10 me pusieron un 9, porque me había empeñado en unas abstracciones tan largas que tengo en los científicos de curso de Landrian, porque tiene una línea así, luego muchas líneas, muchas letras y tal. Me había empeñado en que 2 por 3 eran 5. Entonces, cada vez que repasaba 2 por 3 eran 5. Bueno, pues eso pasa, ¿no? Cuando lo lees. Entonces, lo que hay que hacer es meter en un cajón lo que uno ha escrito con cierta unidad. Lógicamente, un folio no se mete en un cajón, se mete un capítulo, se mete una tira. Meterlo en un cajón, dejar pasar el tiempo y al cabo del tiempo leer. Y digo, a veces os pasará que diréis, soy buenísimo, qué bien lo he hecho, ¿no? ¿Cómo soy capaz de hacer? Y otras veces diré, madre mía, qué horror, ¿cómo ha sido posible que yo haga esto tan espantoso? Y luego también es bueno que lo lean a otra persona, que no sepa nada de esa ciencia. Si lo entiende, está perfecto, que no hagan como Don Álvaro II, ¿no? Que escribía su crítica, ¿no?, literaria todos los días en el periódico y se lo leía a su secretaria y le decía, ¿cómo está fulanita? Le decía, clarísimo, don Eugenio, ¿no? Que pues, oscurezcámosla. Pues no, hay que ser claro, hay que escribir con claridad que no estamos haciendo literatura, sino que estamos haciendo. Bien, luego les hablo de los cuadros, las figuras, las citas, la bibliografía. A continuación, les enseño a citar, ¿no? Les explico qué es una cita. La función de la cita, obviamente estamos haciendo ciencia y tenemos que partir del estado actual de la cuestión que tratamos de explicar. Entonces, la función es atribuir las ideas que utilizamos a sus autores. De esta manera se evita el plagio. Bien, lo digo anecdóticamente porque no voy a decir el autor porque ni siquiera me acuerdo, pero a mí me ha llegado un trabajo de máster que era la copia literal de un libro. Y el angelito se creía que no nos íbamos a dar cuenta. Y luego a veces copian y pegan sin dar la referencia bibliográfica, sin decir de dónde han sacado esto. Y me dicen, ¿y cómo te has dado cuenta? Digo, pues hay un cambio radical de estilo. Está claro que esto lo has escrito tú y que esto lo ha escrito otro. Y son un tanto ingenuos. Entonces digo, las cuestiones literales van entre comillas.
Y luego, ojo, se puede plagiar también con el parafraseo. Es decir, si tú estás reproduciendo las ideas de tu autor con tus propias palabras, con mis propias palabras que dicen ellos, estás parafraseando, tienes que decir de dónde has sacado esas ideas, ¿no? La diferencia es que en este caso no entre comillas. Entonces, claro, las citas bibliográficas sirven para decir, tengo conocimiento de cuál es el estado de la ciencia en este ámbito en el que estoy trabajando y sé a quién debo mis ideas. Bien, existen distintas, como todo el mundo sabe, existen un montón de sistemas de citación, existen muchísimos. Normalmente a los investigadores cuando nos invitan a colaborar o pretendemos colaborar en una revista o en un libro colectivo nos dan las reglas de citación. Existen algunas que están estandarizadas. Yo les explico, les hablo de la existencia del método Harvard que está tan extendido en el mundo anglosajón, pero como creo que hay que defender también el mundo latino, pues les digo cómo citamos en la tradición jurídica latina, que es normalmente utilizando el sistema APA, y nosotros normalmente usamos el sistema ISO. Entonces les convenzo para que utilicen el sistema ISO por dos razones. Primero, porque es el tradicional de la casa en la que están trabajando, porque es en el que trabajan la inmensa mayoría de los juristas, y después también porque es un sistema que es mucho más honesto, en el sentido de que permite al que tiene que evaluar un trabajo reconstruir cuál ha sido el proceso de investigación del que pretende obtener el título, ¿no? Porque yo creo que los anglosajones te ponen el nombre del autor entre paréntesis al lado de la cita y luego te tienes que ir cada vez al final y si ni siquiera te han puesto la página, pues no puedes luego encontrar. En ese sentido, las reglas de oro para citar es que tienen que darse todos los datos para que el lector luego pueda encontrar el ejemplar que ha citado. Se ha de citar siempre de la misma manera. Algunos mezclan distintos sistemas de citación, entonces realmente aquí es un bucle incomprensible. Y luego, pues que no olviden nunca que sirven para remitir a las obras de las que se ha sacado. Bueno, a continuación les enseño a citar, obviamente, a ustedes no les voy a enseñar a citar, les enseño a citar libros, les enseño a citar capítulos de libros, artículos de revistas, artículos de prensa, textos electrónicos, les enseño a construir la bibliografía, para que sirve la bibliografía, y bueno, también la citación, les enseño la citación abreviada, ¿no? Ya sabemos que no hay que reproducir cada vez toda la referencia bibliográfica, sino que hay que enseñarles también a citar abreviadamente. Y bien, lo que con esto yo me detengo, yo lo que trato es de entusiasmarles un poco, de apasionarles con la investigación, de no asustarles demasiado, de decirles que no hay un método único, sino que con estas orientaciones que yo les doy, ellos pueden crear su propio método y les animo a que hagan un buen trabajo de investigación, pero sobre todo que disfruten. Si se van a dedicar profesionalmente a la investigación, el investigador tiene que ser un apasionado de la búsqueda de la verdad y de la búsqueda de la sabiduría y tiene que pasárselo bomba haciendo su trabajo. Si se aburre, que se dedique a otra cosa. Muchísimas gracias por su atención. Pues muchísimas gracias, Ana Paz, por tu intervención tan clara, tan diáfana, haciendo gala del tema que estás tratando habitualmente con tus alumnos y en tus docencias en másteres. Puede ser una oportunidad para plantear alguna cuestión a nuestra ponente. Vamos con el tiempo muy comprimido, pero no estaría de más que protagonistas que tenemos aquí del área de ciencias humanas y sociales pues puedan meter baja, puedan intervenir activamente. Yo tengo alguna cuestión que plantearte, Ana Paz. No me lo pongas muy difícil. Bueno, lo intentaré. Hay una tendencia por parte de muchos investigadores juniors, vamos a llamarles así, que no acaban de ver la necesidad de citar en el sentido de concebir su aportación más en clave de ensayo o de pseudoensayo que de artículo de investigación. ¿Cuál es el resultado? Pues que evidentemente el estado del arte, el estado de la cuestión, no está bien planteado, no está bien delimitado. Y por supuesto no se ve por ninguna parte esa objeción, entre comillas, que el investigador traza a lo que otros han desarrollado para a partir de ahí plantear, digamos, un valor añadido a su trabajo. ¿Cómo, digamos, concienciar a los alumnos que nos vienen y que tienen muchas veces prisa para terminar determinados trabajos, para ser, digamos, rehenes de los plazos? ¿Cómo concienciar de profundizar al máximo y saber delimitar espaciotemporalmente el estado del arte? Esto me trae a la memoria un libro muy divertido, que
no sé hasta qué punto es científico, divulgativo, pero es un libro de Humberto Eco, que seguramente conoceremos, que se llama Cómo hacer una tesis doctoral, y que todos los de mi quinta nos comprábamos para ver si, como no habían entonces clases de metodología, para ver si aprendíamos a hacer una tesis doctoral. Y había una cosa muy simpática que decía, bueno, ¿usted para qué quiere hacer una tesis doctoral? Si usted la quiere porque quiere entrar en banca y hace currículum, vaya a otra universidad, coja una tesis que le guste, cópiela y asegúrese de que el tribunal no la conoce. Claro, eso hoy en día es absolutamente. Quiere decir, que lo primero que hay que concienciarles es que les guste, les apasione, que realmente les inquiete lo que están haciendo. Porque realmente, si no les interesa, sino que simplemente quieren que sea una línea en el currículum para otra cuestión, pues realmente también al director le da igual que se conciencie o no se conciencie. Entonces a mí lo que me interesan son los apasionados, ¿no? O sea, aquella gente que le interesa la ciencia, que le interesa un tema, que quiere saber cuál es el estado de la cuestión y que luego se siente capaz de poder aportar algo. Entonces yo creo que la clave está en una cosa tan sencilla como la ilusión. Se trata de ilusionarles, de no asustarles demasiado con la metodología y de ilusionarles. Y luego de enseñarles técnicamente la diferencia que existe entre un ensayo y un trabajo de investigación. Yo he tratado de explicar que era un trabajo de investigación, se trata de aportar algo a la comunidad científica, explicando previamente cuál es el estado de la cuestión en la comunidad científica, viendo los problemas. Traigo otra vez a colación la cita de don Santiago Ramón y Cajal, que me gusta tanto, es decir, no enamorarse de lo que dicen otros, sino desde la humildad mantener el sentido crítico para poder ver cuáles son los puntos débiles de la argumentación de los otros, ¿no? Y tener la ilusión de poder con humildad aportar algo, que va a ser un granito de arena. Quiere decir que aquí Flemings y Newtons y tal, pues los hay, ¿no? Pero no todos lo somos, tenemos una capacidad, vamos a decir, media, ¿no? No vamos a descubrir el océano. Pero podemos hacer, además la ciencia se construye así, poco a poco, va sedimentando sobre el trabajo de los otros. No sé si he conseguido resolver tu cuestión. Sí. Don José Luis del Moral. Muy bien, perfecto. Estás estando en la universidad, tienes que hacer, porque evidentemente hay alumnos con un nivel todavía demasiado bajo para la formación general, pues yo, y sin criticar por supuesto tu labor, que creo que siempre es importantísima, como la labor ocurre en los colegios del magisterio, que uno piensa que cuanto más abajo se hace esa labor, menos importante es, y por supuesto no es así, pero yo en último término la quiero calificar como absolutamente estereotipada. Toda la metodología que habéis hablado. En primer lugar, porque, calificáis el último término, calificáis el derecho como una ciencia no del todo exacta. Bueno, evidentemente, si utilizamos el lenguaje de forma no exacta, evidentemente llegaremos a conclusiones no exactas. No sé por qué, de dónde se puede sacar la idea de que existe una acepción de método referida solamente al ámbito filosófico, cuando el método lo único que significa es el camino hacia una meta. Entonces, no tiene por qué ser necesariamente la búsqueda de la verdad, pues existe perfectamente un método para ir al cuarto de baño todos los días. Por supuesto, en cuanto al derecho, exactamente lo mismo. Dices que es un término que no es del todo calificable. Bueno, pues yo creo que si desde el punto de vista etimológico te dirás cuenta de que derecho significa el camino recto, otra cosa es hacia dónde va ese camino, pues yo creo que evidentemente se podría entrar en mayor precisión. También se dice que esto es necesariamente un camino muy largo. Bueno, pues yo te puedo decir que desde el punto de vista mío, como experiencia, y no, desde luego, por supuesto, de verdad lo digo en serio, que no pretendo vanagloriarme de mi capacidad o de mi falta de capacidad, yo la tesis doctoral la saqué prácticamente en 4 meses. Y la verdad es que en todo esto de que me dices de que sea necesario, yo si hubiera parado a pensar que tenía que utilizar las normas APA o las normas IPA para sacar una tesis doctoral, sinceramente no me habría perdido en lo fundamental, que es la sustancia de la investigación.
por supuesto, también en cuanto a la extensión que pueda tener la tesis doctoral, pues a veces me ha hablado de que tiene que tener 300 o 400 páginas, cuando autores como John Nash, premios Nobel en su respectiva especialidad, han llegado a hacer tesis doctorales de 15 páginas. Y es que todos estos temas a mí de verdad me parecen en general, y no lo digo en tu persona, lo digo en general, como el sistema, como está funcionando, me parece demasiado estereotípico. Por último, también me dice que no se puede hacer una tesis doctoral sin fuentes. Yo, la verdad, eso tampoco lo termino de entender, porque si por las circunstancias que sea, imagínate que la situación, el estado de opinión en un ámbito determinado de la ciencia consiste en que todo el mundo a tu alrededor dice que la Tierra es el centro del universo y que es el Sol el que gira alrededor de él. Bueno, pues evidentemente pues tendrás que disimular un poquito y tendrás que al final vestir tu tesis remitiéndote a autores que están diciendo algo que tú no consideras que realmente es significativo ni digno de mención. Entonces, ¿qué pasaría si la investigación te lleva a un nivel en el que tú, por las circunstancias que seas, a través del pensamiento y sin necesidad de la lectura de otros autores, llegas a conclusiones que consideras que son importantes? En último término, con esto ya termino, para mí el objetivo fundamental de una tesis doctoral es la incorporación a un club de élite, por muy extravagante que pueda llegar a sonar, ¿verdad? Una tesis doctoral no debería tener jamás como objetivo la obtención de un título, porque los títulos llevan a un título y constantemente a un título detrás de otro título. Lo importante es que la vaca dé leche al margen de que lleve o no lleve cerdo. Por lo menos yo así lo veo. Entonces, de lo que se trata es de ingresar en un club de élite. Y eso lo que significa es que si una persona no tiene nada especialmente significativo que decir para ingresar en ese club, no diga absolutamente nada, no pasa absolutamente nada. Porque es que si no, los que hemos obtenido el título de doctor con posterioridad, viendo que prácticamente lo consigue cualquier persona, al final ese título se termina desvirtuando. Bueno, muchas gracias. Una pregunta, ¿cuál es su formación? ¿Es jurista o es jurista? Bien. Bueno, vamos a ver. En cuanto a que mi intervención ha sido estereotipada, es que lo que se me pide que haces es muy estereotipado, ¿no? Es decir, tengo que enseñarles a investigar y tengo que darles unas primeras orientaciones. Entonces, no les puedo decir, mira, es el método del no sé cómo, tú ponte a estudiar y ya sacarás la tesis. Obviamente no puedo hacerlo. Entonces, yo he dicho muchas veces que esto no me parece que la metodología sea una ciencia exacta, que a mí me aburre mortalmente la metodología como objeto de investigación y que yo lo único que intento es darles unas orientaciones para que empiecen a trabajar en sus, no solo tesis doctorales, en los trabajos de fin de grado que se les exige para obtener el título y en el trabajo de fin de máster que se les exige también, pues prácticamente también como están planteados los métodos de estudio hoy en día, pues parece que si no tienes el máster, pues como si no eres de pata negra, ¿no? Es decir, que con un grado pues poco puedes hacer. Entonces sí que se necesita sacar un título. Estoy completamente de acuerdo en que la tesis doctoral es otra cosa. He dicho que es un trabajo de investigación que tiene por finalidad entrar en la comunidad investigadora. Eso lo he dicho, que es efectivamente una comunidad de élite, con lo cual ahí estamos completamente de acuerdo y creo que lo he subrayado. ¿Qué más cosas? El concepto de derecho. Bien. A mí me cuesta mucho explicar lo que es el derecho. Me dedico un año entero a explicarle lo que es el derecho y no acaban, porque además el concepto de derecho tiene mucho que ver con las concepciones. Por lo tanto, es un concepto en el que tiene mucho que ver la aportación personal de cada una. Y no se puede definir, yo defiendo que definir el derecho, dar un concepto de derecho realmente es muy difícil. Y que la mayor parte de la literatura científica trata de responder también al concepto de derecho, explicar lo que es el derecho. Nos pasamos. O sea, que yo ahí sí que defendería, no creo que se pueda solventar la situación. Bueno, pues derecho es pues una ciencia que regula la conducta humana. Bien, entonces las normas son derecho o no son derecho. ¿Son expresión de esa ciencia o no son expresión de esa ciencia? Es decir, que es una cuestión, es un término vago, es un término ambiguo, es un término complejo y además es un término que se puede utilizar de muchas maneras. Porque el derecho podemos convertirlo, si no tenemos un concepto claro de la complejidad del derecho, podemos convertirlo simplemente en un instrumento en manos del poder para hacer lo que les dé la gana. Es decir, que siendo jurista sabes perfectamente la complejidad a la que me refiero. Luego,
Enhorabuena por haber hecho la tesis doctoral en 4 meses. Yo tengo que decir que la redacté en 2, pero luego me pasé mucho tiempo, como trabajaba, estuve leyendo durante muchísimo tiempo. También depende de que uno se dedique full time a eso, pero todas veces 4 meses no son 4 días. 4 meses es un periodo largo de tiempo. Y que si uno está durante 4 meses dedicándose a una cosa, se puede hartar bastante. Y luego, si no hay fuentes, en el caso de las ciencias experimentales, obviamente se puede trabajar sin fuentes porque es una parte de la propia realidad. Pero en el caso de la ciencia jurídica, que es una ciencia en la que la investigación es de carácter secundario, sí que tienes que partir, al menos si quieres hacer ciencia jurídica, de la normativa y de la jurisprudencia que hay. A no ser que lo que tú propongas sea la regulación de algo, con lo cual tienes que basarse en otras ciencias, como por ejemplo en la sociología, que se dice en la sociedad, o basarte en las demás ciencias auxiliares dependiendo de cuál sea el tema que tienes que realizar. Quiere decir que de la nada no se saca nada, que para cualquier cosa se necesita una fuente. Entonces la fuente, aunque sea una fuente simplemente de inspiración, pero de la nada no sale nada. O sea que yo sí que creo que es absolutamente necesario que existan fuentes para poder trabajar en alguna cuestión. ¿Qué hace estas fuentes? Serán fuentes primarias. Será pues los trabajos que han hecho los sociólogos sobre, si uno quiere hacer un trabajo sobre la situación en derecho, en filosofía del derecho, sobre la situación de los presos en la cárcel, pues obviamente habrá muy poca doctrina, pero habrá mucha sociología sobre ello. Pero no es el jurista el que va a entrevistar a los presos, sino que es el sociólogo el que va a la cárcel y luego esas entrevistas, esas encuestas, esas estadísticas son las que estudiamos nosotros. Por tanto, yo creo que sí que es necesario un mínimo de fuentes para poderse hacer un trabajo. Yo, desde luego, como director de un trabajo de fin de grado, de fin de máster o de derecho, si no existen fuentes, entonces te has de confiar un poco a la genialidad del otro, que además lo que hará será un ensayo o crear algo nuevo. Pero para hacer un trabajo de estas características, pues yo creo que efectivamente tenemos que basarnos en algunas fuentes, porque, repito, de la nada no sale absolutamente nada. En el arte sí, ¿no? Pero partimos también de materiales y partimos de inspiración, luego siempre de fuentes. Y no sé qué más me habías dicho. Tampoco creo que estemos tan lejos, al margen de que yo reconozco de que sí que es muy estereotipado lo que he dicho, pero es que claro, cuando tú enseñas algo y algo que es tan formal, no tienes más remedio que recurrir al estereotipo. Pero yo creo que he dicho muchas veces que les digo, al final el método es el que se queda cada uno, porque cada cabeza trabaja de una manera, cada cabeza es un mundo, y yo a lo mejor te doy reglas que no te sirven absolutamente para nada, y trabajas de otra manera, y me parece fenomenal, pero sí que hay que enseñarles, por ejemplo, a citar esas fuentes, ¿no? Porque una tesis doctoral en la que no se haga referencia a ninguna fuente, pues es lo que decía antes Ginés, pues será un ensayo, pero no será una tesis doctoral, que es un tipo de trabajo científico que está ya muy reglamentado, por desgracia o por suerte, pero que es así, y yo no tengo más remedio que transmitir eso a los alumnos de esa manera, para explicarles cómo tienen que hacerlo. Pero muchas gracias por las objeciones, me han gustado mucho. Muchas gracias. El profesor Eduardo Ortiz. Sí, bueno, muchas gracias por tu intervención, a mí me ha parecido estupenda. Era ¿qué te parece? Una sugerencia sobre la investigación en humanidades, en ciencias humanas y sociales, porque en ciencias experimentales yo creo que está bastante arraigado el trabajar en equipo, pero en ciencias humanas y en ciencias sociales no tanto, ¿no? Quizá, no sé si lo hacéis en el Departamento de Teoría del Derecho, estaría bien hacer seminarios con una cierta periodicidad entre los doctores, los profesores, directores de trabajos de fin de máster incluso y de tesis doctorales, y la gente que está haciendo trabajos fin de máster y doctorandos, para que cuenten lo que están haciendo, ¿no? Cómo está su trabajo, en qué fase están de su trabajo de investigación. Es una manera también de releer lo que uno está haciendo y retocar lo que uno está haciendo con la ayuda de los demás. ¿Qué te parece esa manera de trabajar en equipo? ¿La ves viable? ¿La ves muy difícil de implementar? Gracias. Bueno, me parece magnífica y además la estamos haciendo. En el doctorado que tenemos nosotros en el Departamento de Filosofía del Derecho, que es sobre sostenibilidad y paz en la era postglobal, una vez al mes se reúnen todos los doctorandos y uno de ellos explica cuál es el estado de su investigación y la transmite a las demás. Y luego la primera cosa que hago yo en las clases de iniciación a la investigación o en los distintos ámbitos de metodología que imparto en otros másteres, lo primero que hago es que cada uno de los alumnos se presente y diga cuál es el tema sobre el que va a trabajar, si lo tiene ya pensado, y cuál es el estado en el que lo tiene, para que los demás, que son compañeros de promoción,
sepan en qué está trabajando, sepan con cuáles tienen algún contacto, pueden hablar, ¿no? Para que entre ellos también, si es posible, hablen, ¿no? Y formen seminarios. Y luego una tradición que se ha perdido mucho es la tradición de los profesores, como ahora es lo de publish or perish, ¿no? Entonces estamos obligados a publicar. Lo que hacemos mucho son publicaciones colectivas. Entonces nos reunimos para repartirnos el trabajo. Pero es una pena porque esto de los seminarios entre profesores, que podrían ser pues quincenales o mensuales para que cada uno de ellos dijera sobre qué está trabajando y se diera a conocer a nosotros, es una tradición que estaba muy arraigada por lo menos en la Facultad de Derecho, y que últimamente, bueno, se hace uno a nivel de facultad, pero claro, siendo tantísimos profesores, pues muchas veces los temas que te llegan están muy lejos de tus intereses particulares y a veces vas, ¿no? Para ver, bueno, pues qué es lo que se está o para tener ideas. Pero bueno, en cierta medida lo hacemos con los estudiantes de doctorado, deberíamos hacerlo los profesores y me parece una sugerencia magnífica. Y además creo que si nos llamamos comunidad científica, pues deberíamos trabajar muchas veces también en comunidad. Porque uno de los problemas del investigador es que pasa mucho tiempo solo, ¿no? Y a mí me gustan muchísimo los actos de defensa de trabajos de fin de máster o de tesis doctorales, porque es un momento en el que se da a conocer a la comunidad científica el resultado de tanto esfuerzo, de tanto sacrificio, aunque solo sean 4 meses, ¿no? Pero insisto que 4 meses también es mucho tiempo. Pero claro, normalmente la gente se pasa 2 o 3 años con una tesis doctoral como poco, y hay gente que se ha pasado muchos más años. También depende de la envergadura del trabajo y de los intereses de cada uno. Pero a mí me parece una idea magnífica, la suscribo y la recojo y tomo nota. Bueno, pues muchísimas gracias a doña Paz Garrido por su intervención, por su manejo y su oficio en la respuesta a las cuestiones planteadas, y damos por concluida esta primera conferencia. El tiempo nos apremia y el profesor Vélez, que es el que estaba previsto que interviniera ahora, ha vuelto a coger un tren y se encuentra en Amposta. Por tanto, aún tiene su recorrido desde las 7 horas en estación de Sants hasta las 12:45 estación Joaquín Sorolla. Bueno, pues interviene ahora,